en estos 50 años que se celebran de la Feria del Libro. Nosotros elegimos hoy empezar de manera distinta el programa porque venimos charlando hace rato de lo que está pasando en los colegios. Hoy, por ejemplo, la tapa del Diario Popular, mira, hace una síntesis muy categórica del nivel de conmoción que hay en los establecimientos educativos de la Argentina. Más de 120 alumnos allanados por amenazas de tiroteos en escuelas. Allanado se refiere a la justicia determinando que se ingrese a un domicilio, ¿no? Advierten que más de 120 chicos fueron allanados e imputados en distintos puntos del país en el marco de una escalada de amenazas de tiroteos en escuelas que se multiplicaron en los últimos días y generaron alarma en comunidades educativas y autoridades. Se registraron 200 denuncias y al menos 70 establecimientos se vieron afectados por advertencias de posibles ataques. Y claro, uno siempre tiene la tentación de llamar a los especialistas, hablar con los directores, cosa que no está mal. Pero a mí desde que esto comenzó me hace ruido no poder escuchar a los chicos. Nosotros hicimos una nota con, creo que era de Lengüitas, ¿no? La chica que habló con nosotros. Diamante. Sí, señor, Diamante se llama así. Y bueno, tratamos de empezar a abrir el juego hacia ese lado. Hoy lo que hicimos es invitar a 3 estudiantes. Están con nosotros Violeta, del Colegio Mariano Acosta, vive en Barracas. Anaís, del Liceo 9, vive en Villa Crespo. Y Máximo, de la Escuela de Cerámica número 1, vive en Almagro. Todos con 17 años, ¿no? Sí, todos con 17. ¿Y todos centro estudiantes de cada colegio? Sí, también. Bien. Bueno, empiezo por Violeta, empiezo por aquel lado. Nada, ¿qué estás viendo vos? ¿Qué analizás con lo que está pasando? Bueno, al principio con respecto a todos los tiroteos como colegio y bueno, también con todos los colegios de la capital con los que estuvimos charlando, tuvimos 2 preocupaciones. Al principio, el miedo básico, ¿no?, que puede tener cada alumno, sobre todo los años más chicos, de primero y segundo año, que es el miedo, bueno, a perder la vida, el miedo a ir al colegio, el miedo que hay un espacio que tendría que ser seguro, tendría que ser de contención, no lo sea más, pero después de que haya pasado el fin de semana, después de un paro estudiantil también, y de haber tenido asambleas, de haber tenido espacios de discusión, un poco surgió otra preocupación y otra pregunta más que nada es ¿qué nos está pasando como jóvenes para que la única manera de expresarnos sea a través de las amenazas, para que la única manera de contar lo que nos pasa sea a través de la violencia? Y eso tiene que ver con un tema de salud mental, de una crisis de salud mental que estamos viviendo como juventud y que no estamos recibiendo respuestas. Que somos constantemente menores, cuidando menores, conteniendo menores, y que no estamos recibiendo respuestas de las personas, de los adultos que nos deberían estar ayudando y conteniendo, que son, bueno, el Ministerio de Educación, nuestros colegios. Violeta, te hago sí. una pregunta en medio de lo que me decís. En el caso tuyo, de tu colegio, las amenazas, Sí. ¿ustedes las toman realmente como una amenaza real? Es decir, ¿creen esto puede pasar en mi colegio? ¿Vos lo sentís así? Mira, a mí me parece que con una amenaza siempre está la posibilidad de que algo pase. Personalmente en mi colegio no me imagino a nadie haciendo eso y cometiendo eso, pero me parece que algo está pasando como para que alguien incluso se anime a escribirlo. Claro. Y la respuesta que tuvimos, eso te estaba contando, la respuesta que tuvimos de parte de tanto de las autoridades de muchos colegios como del Ministerio de Educación fue, bueno, esto es un tren de TikTok o esto es una joda para faltar al colegio. Y no solo no tiene nada que ver con esto, sino que si fuese una excusa para faltar al colegio, ¿qué está pasando con nuestra generación? ¿Qué está pasando con nosotros para que tengamos la necesidad de escribir eso para faltar al colegio? En mi caso, tengo muchas compañeras, muchas amigas que faltan quizás una semana al colegio por problemas personales, por problemas de salud mental. No se les hace un seguimiento, no se los sigue, no se los acompaña. Y la respuesta que estamos teniendo, como te digo, es o minimizarlo o, como vos bien decías al principio, meter más policía, meter más control y no agarrar el problema de raíz, que es la problemática de salud mental que estamos viendo. Eso más que nada. Anaís, Sí, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, dentro del liceo, como le preguntabas vos recién a ella, no noto que las amenazas sean reales. O sea, creemos que, porque además por el momento en el que surgieron, por el que empezaron a llegar, que vinieron a raíz de ya toda la movida que venía de antes. Y lo que pasó en San Cristóbal, ¿no? Sí, absolutamente. Eso nos parece que es lo que más... Una de las cosas en las que venimos enfatizando, ¿no? Como que hasta ahora nos parecía esto como algo muy
lejano. Como que pensábamos los tiroteos y decíamos, bueno, es algo que pasa en Estados Unidos, es algo que no pasa acá. Nunca se nos ocurrió que realmente fuera a ser una posibilidad. Inclusive era normal hacer chistes con esto. Me parece que es en parte también como a lo insensibilizados que estamos, a lo acostumbrados que estamos a consumir contenido sobre todo tipo de masacres, sobre todo tipo de actos violentos, de sucesos violentos. Estamos... ¿Eso circula mucho en las redes a las que acceden los adolescentes, decís? Sí, absolutamente. O sea, me parece que además desde 2020, que fue la pandemia, fue un momento en el que nosotros nos recluimos mucho, éramos muy chicos. Nosotros, que somos de los más grandes, que estamos en nuestros colegios ahora, teníamos 12 años, 11, 12 años en el momento de la pandemia. O sea, había chicos en segundo grado, de los que ahora están en los secundarios, cuando arrancó la pandemia. Y eso nos hizo recluirnos un montón en nosotros mismos. Generó un montón de problemas de salud mental por el aislamiento, ya sea con gente de tu misma edad, con cualquier cosa. O sea, quedarte encerrado en tu casa no te puede ayudar en ningún contexto. Nada más, te cerrabas en tu casa con la compu. Exactamente, metidos en internet y tragando todo tipo de contenido horroroso, y me parece que estamos viendo los resultados de todo eso. Estamos... como que la violencia ya la tenemos tan naturalizada que no nos resulta horrible escribir en una pared de un baño, aunque sea para faltar al colegio porque tengo ganas de faltar. O hacer bardo, no sea, ¿no? Claro, el jueves entro y los mato a todos. Como que no creo que los pibes lleguen a tomar conciencia de qué es lo que está pasando, de la gravedad de las amenazas. Después les voy a preguntar, porque las dos hablaron de salud mental, después les quiero preguntar algo sobre eso, pero antes los quiero escuchar a Máximo, Escuela de Cerámica 1. ¿Qué ves, Máximo, en todo esto? Yo lo que veo es un clima muy violento, digo, más allá de si fuese un chiste, si no fuese un chiste, si fuese para faltar, termina generando todavía más una situación muy tensa, digo, en los colegios, donde hay una situación de violencia justamente. Y lo preocupante de esta situación es que más allá de si fuese un chiste, si fuese una organización que está preparándose para algo o lo que sea, lo preocupante es ver el accionar de las autoridades, que fue muy, muy pobre, muy escaso. Es ver que, bueno, lo que decías bien al comienzo, de que hay 120 allanamientos a pibes, digo... Creo que lo preocupante es eso, es primero que no se está atacando el problema de raíz, que no se está atacando el problema de base, sino que se busca el hecho de buscar criminalizar a los pibes, digo, en este discurso de la baja de la imputabilidad y todo eso. Después ¿Y el problema de base, dónde lo ubicas vos? Yo creo que el problema de base es que tenemos un ejemplo de un presidente, de un jefe de gobierno violentos, o sea, que la realidad, que el parámetro de dónde está la violencia está cada vez más extremizado. Digo, pongo este ejemplo, hace unos días Javier Milei decía que hay ciertas culturas con las que no vamos a poder convivir. Digo, creo que eso se traspasa, se pasa a los colegios, digo, no solo a los colegios, sino a la realidad argentina, digo. Pero nada, creo que el primer problema es ese, es el hecho de que tenemos autoridades del país violentas, de la ciudad violentas, y después en segundo plano, lo que decían las compañeras, es el tema de la salud mental. Estamos con una crisis de salud mental gigante. ¿En qué ubican el tema salud mental? Cuando ustedes me dicen, estamos en un tema de salud mental, ¿en qué lo ven? ¿En qué se manifiesta entre los chicos? Bueno, yo creo que abarca un montón de cosas gravísimas como intentos de suicidio, trastornos alimenticios, autolesiones, incluso también temas de ansiedad, depresión. Y esas son cosas que eso lo ven, perdón, que me interesa mucho, lo ven generalizado, colegios, decirlo, sí. Es algo cotidiano, se toman algo con compañeros, con chicos. Sí, muy común. Y en el colegio, en los colegios, el Ministerio de Educación tiene algo que se llama los departamentos de orientación escolar, que son las siglas son DOE, que son departamentos que en la teoría deberían funcionar como un acompañamiento a los alumnos, un acompañamiento a los docentes e incluso también a las familias, pero que esto queda en la teoría porque en la mayoría de los colegios de Capital no funciona, es muy poco personal, son creo que 3 psicopedagogos y una psicóloga para un colegio de 800 alumnos en mi caso. Muchos de los integrantes del equipo del DOE también tienden a conseguir otros trabajos o a dar clases aparte del trabajo que tienen porque no llegan a fin de mes. Porque la idea estaría bien de si tenés un departamento de psicopedagogía totalmente. que detecta a un chico, por ejemplo,
con depresión o un chico con algún problema, o una chica con una Con crisis de ansiedad, autolesiones. con autolesiones, tenés un departamento ahí que actúe. Totalmente. Vos me decís que eso no está funcionando bien. No, se trata un poco como apagar la crisis emocional de cada pibe. Si, no sé, una chica viene con un ataque de ansiedad, bueno, eso quizás se calma en el momento, pero después no se hace un seguimiento, no se acompaña, no se respeta la confidencialidad, no se contiene al chico. O sea, como vos decís, en la teoría está perfecto que haya espacios de contención dentro de los colegios, Sí. porque no todos pueden acceder a psicólogos privados, Claro. no todos tienen una contención familiar, pero que esto no sucede. Y esto está mal planteado de raíz, porque como te digo, no es que bueno, funciona mal solo en mi colegio y es un problema del personal del do de mi colegio, sino que funciona mal porque el ministerio no se encarga de que funcione bien. O sea, ¿todos coinciden en eso? ¿Sí? Sí. En que no es suficiente. ¿Qué pasa en el tuyo, Anaís? En mi colegio tuvimos justo el año pasado un cambio de como la psicopedagoga que estaba más a cargo, y desde ese momento hubo una mejora, pero impresionante. Realmente los pibes se sienten mucho más confiados de ir a hablar. ¿Mejoró el equipo que tienen ahí? Mejoró bastante el equipo. El liceo no tiene particularmente un problema con el DOE, pero sí es una realidad a nivel ciudad. Por lo menos nosotros también participamos de una coordinadora de centros de estudiantes de base que se llama la SEU, que es un lugar donde nucleamos todos los centros de estudiantes de la ciudad de Capital. Y ahí es donde saltan todas estas problemáticas continuamente. Y nos podemos dar cuenta también de eso. Nuestras últimas reuniones, en lo que estuvimos todos de acuerdo, es en que nosotros lo que queremos es un espacio que atienda la salud mental dentro de las escuelas. No, o sea, como decía Viole, no puede ser que haya 4 personas encargadas de hacerle seguimiento a 700 pibes por escuela, claro. y que además no les hacen un seguimiento. Entonces, nuestro planteo era tal vez no tener un psicopedagogo por pibe, porque evidentemente es imposible, pero sí un sistema que les haga cierto seguimiento, una vez por semana, una vez por mes, vayan los pibes a hablar, que se los pueda conectar con psicólogos externos. A lo mejor al es un colegio. docente por curso, que es un asistente por curso. No lo sé, Sí. pero sí tendría que ser más amplio eso. El tema que yo encuentro con eso, particularmente con que sean los docentes, es que están extremadamente mal pagos los docentes ahora mismo. Siempre lo estuvieron, hace muchísimo tiempo que viene este problema. Y no podemos pedirles a un docente que labura en 3 colegios distintos, que no sabe los nombres de todos los pibes que tiene de alumnos porque se la pasa cambiando del lugar donde labura, que está haciendo el seguimiento a un pibe. Y además, el año pasado, desde el Ministerio de Educación, se impulsó una reforma que en el liceo se aplicó para este año, y una de las ejes de esta reforma era el bienestar socioemocional, que básicamente lo que planteaba era que los docentes tenían que, un tutor, que además era docente del curso o preceptor, tenía que hacerse cargo de que el pibe pudiera autorregularse a sí mismo. Si te agarra un ataque de pánico, básicamente decir, bueno, no es para tanto, me tengo que calmar. Y que vos mismo estos como docentes alumno no, pudieras seguir. no reciben una formación, digo, no son psicólogos, no son psiquiatras. Claro, debería nada. ser alguien que preparado, ¿no? Totalmente, Claro, sí. ninguna duda. ¿Qué ves vos? No, o sea, y también a los docentes se les paga cada vez menos y se les pide cada vez más. Digo, ahora de la nada, los docentes son los responsables del bienestar emocional, de la salud mental de los pibes. Digo, por ejemplo, en el protocolo que sacó el ministerio para estos tiroteos, digo, el responsable de la situación era el docente en todo momento prácticamente. Digo, en ese sentido se nota cierto financiamiento. Por suerte el CERA es un colegio chico, entonces capaz no vemos tan presente el tema de que son pocos profesionales para muchos pibes, pero de todas formas se nota que está orientado hacia el lugar en cierto punto un poco más académico, si se quiere. Y también esto, como que cada vez se responsabiliza más a los docentes de los pibes particulares, y ahora en teoría deberíamos tener acompañantes por pibe, algo así. Entonces nada, se nota un poco eso, se nota que se le pone más carga a los docentes con la excusa de que se están haciendo estas cosas. ¿Tienen compañeros con situaciones complicadas en las casas? Sí, ¿Y qué tipo de totalmente. situación? Bueno, problemas de alimenticios muchísimos, e incluso, bueno, problemas de autolesiones. O sea, hay una brecha muy grande de problemas de salud mental que creo que si nos lo ponemos a enumerar vamos a estar... Digo, más sí. de la familia, por Familias, ejemplo. sí, como Sí. de contención. Sí. No, hay familias que no tienen... Primero, también es muy difícil pedir a una familia que sale a laburar 12 horas que de repente tenga que manejar una situación así. Bueno, también hay casos particulares de violencia, etcétera, pero me parece que también
el colegio se tiene que encargar de estas cuestiones porque no podemos pretender que todas las familias tengan los recursos o tengan la posibilidad de poder ayudar a sus hijos, lamentablemente. Sí. O, por ejemplo, hay pibes que tienen trabajo. Claro. Hay pibes que están laburando mientras cursan el secundario. Y sigue, digo, en las casas, la familia también está laburando, digo, la No llegan. están luchando para poder llegar. Y a la par hay un Estado que no acompaña. Sí. Ven en el... hay algunos laburos que han empezado a salir en el último tiempo que analiza 10 años de exposición fuerte a redes sociales y al uso de teléfono inteligente todo el tiempo y refieren mucho de lo que ellos están diciendo, ¿no? Que tienen muchas consecuencias en el tema salud mental. Ustedes, por ejemplo, por tomar una referencia, ¿ustedes están en redes sociales desde hace mucho? ¿Siempre tuvieron redes sociales desde chiquitos? No tan chicos, pero sí, a partir de la secundaria, incluso antes sí. Sí. Y también consideran que, a ver, ¿es parte del problema la exposición a esos contenidos en redes? O sea, digo, los contenidos en redes, digo, hay que, en parte, si se quiere, regularizar el que ven los pibes, porque, por ejemplo, tenés casos de pibes que apuestan en los colegios usando las redes sociales, usando eso, digo, esas son cosas que hay que regularizar. O sea, sí, el problema, uno de los ejes de este problema de la violencia y de esto es las redes sociales, cómo se usan, cómo se vinculan redes sociales. No me parece el problema de base, pero es uno de los problemas grandes que se están teniendo en las aulas. Yo creo que la tecnología, se usa la tecnología como para echarle la culpa a todo y decir, bueno, es todo culpa de esto, pero en realidad tenemos otros problemas y obviamente que las redes sociales lo masifican y incrementan todos estos problemas, pero como decía Máximo, es un factor más, no es el único factor, ni siquiera diría que es el principal. Máximo decía en un momento, todo esto que pasó tensa mucho la relación. ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es el clima en el recreo cuando ustedes llegan? O sea, el clima es, no sé, les pregunto porque no sé, no me lo imagino. Ustedes, no sé, el clima es violento en la escuela, vos sabés que, no sé, hay algunos grupos que se están por pelear, no sé, ¿a qué te referías? ¿Cómo quieres El que quiera. O sea, Sí, o pueden contestar todos. Dale. El CERA, por suerte, es un artístico es chico, somos una comunidad bastante unida, pero tengo compañeros que nos cuentan, digo, en sus colegios que, por ejemplo, los pibes llegan armas blancas para defenderse porque es necesario, o que tienen que saber pelear porque el día que sea una pelea tienen que estar preparados, digo, es como... y esto aumenta todavía, digo, el hecho de que esos pibes lleguen al colegio y no sepan si hay un grupo que quiere tirotear a todos, por ejemplo, digo, es un factor más, claramente tensa. Creo que no solo tensa en las escuelas, igual por supuesto, digo, tensa en la sociedad. Las escuelas es un reflejo de lo que pasa en la sociedad también. Uh-huh. A mí me impresiona un poco porque, a ver, Sí. Uno recuerda sus infancias y también había bullying, Sí. había violencia, había cosas, pero que a alguien se le ocurra llevar armas blancas, por ejemplo, para defenderse, es algo novedoso, que obviamente debe ser producto de la confluencia de muchos factores. Yo no Sí, es que claro. yo no demonizo la tecnología ni mucho menos, porque la verdad que además es un proceso que se viene dando en la historia de la humanidad. Sí, Lo que sí, a lo mejor creo que hay que revisar y repensar es qué relación tenemos con la tecnología. En qué momentos estas iniciativas que empiezan a gestarse de decir teléfonos afuera o ingreso a redes en una etapa etaria confirmada, que vos sepas que un chico de, no sé, de 7 años no puede acceder a una red social, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué mirada tienen sobre eso? Sí, a mí me parece bien que un chico no pueda acceder a las redes sociales porque lamentablemente están muy poco reguladas y puedes ver cualquier cosa, puedes compararte con cualquier cosa y está horrible eso, pero también con los colegios específicamente, o bueno, por ejemplo lo nuevo que salió del ministerio para prohibir los celulares, me parece que está bien que los celulares hacen que los pibes estén cada vez más desconcentrados, que no se le presta atención a la clase, etcétera, un montón de cosas negativas que traen los celulares, pero que también la prohibición viene para mí, para que sea algo fructífero, tiene que venir acompañada de que los pibes seamos escuchados, de que se nos pregunte cómo nos sentimos nosotros con la tecnología, no que de repente de un día para el otro nos saquen los celulares, si es que se respetan cada colegio obviamente, y que cómo se termina el problema. Como que siento que están intentando apagar el fuego constantemente y en realidad están metiendo como la basura abajo de la alfombra porque todo lo que está pasando
es como algo muchísimo más grande. Pero sí. Sí, y un pibe si quiere tener Instagram, si quiere tener Twitter, si quiere tener cualquier cosa, digo, aunque tenga 6 años, gracias a la tecnología lo va a tener. No es algo difícil de acceder. Entonces ahí también entra el rol de las familias, familias que, como decíamos antes, están luchándola para llegar a fin de mes. Entonces nada, imposibilita mucho este trabajo y ahí también va el acompañamiento escolar del que hablábamos antes. Ahora, yo, perdón, creo que no es novedoso lo de las armas blancas, porque creo que ya pasaba en muchos colegios, en barrios más pobres tal vez. Lo que sí me parecía medio novedoso el otro día que hablábamos era que el motivo para hacer bullying seguía siendo el mismo. Que nos decían que le hacían bullying a una chica que jugaba al fútbol, que le hacían bullying a un chico por ser gay. No sé si en sus colegios pasa eso, pero me llamaba la atención porque pensé que de alguna manera habíamos evolucionado. Más o menos. Yo creo que cambió la manera del bullying. O sea, ya no existe esta cosa de, bueno, voy y cago a trompadas a la persona en el medio del patio, porque no sucede. Eso sí está mucho más controlado. Pero hay todo un ambiente muy violento dentro de las aulas en las que de la nada vos los ves a un grupo de pibes relacionándose y hay uno al que lo están basureando continuamente, que lo tratan mal, le hablan horrible, se la pasan boludeándolo y como pasa justamente, es esto mismo que estaba diciendo del problema, los problemas de salud mental, para mí que pasa ya más a lo psicológica también, porque es en lugares muy puntuales los focos de enfrentamientos como físicos. Cerca del liceo también, o sea, sucede que se agarran a las piñas gente de mi colegio con gente de otros que están cerca. Ha pasado muchas ocasiones pibes de primero o segundo año también. Que eso es realmente preocupante, pero yo creo que no es algo nuevo. Y algo que a mí me parece que también afecta muchísimo y que no tocamos todavía hoy es los consumos problemáticos. Porque no sé cómo fuera hace unos años, pero ahora mismo se ve muchísimo a los pibes que entran con vapes al colegio y se los llevan al baño y se la pasan fumando vape en el baño, entran drogados a la escuela. El otro día en la reunión que tuvimos en la legislatura hubo alguien, no me acuerdo de qué colegio era, pero también dijeron que había una piba que tomaba tusi en el medio del aula y que los profesores no sabían ya ni qué hacer y la dejaban. Y son cosas que pasan. Es una droga del estilo de la cocaína. Claro, mezcla cocaína y otras. Sí, y nada, como que es también una problemática muy actual, me parece. También, bueno, muchos pibes adictos al pucho, adictos a la nicotina en todos los sentidos. Y me parece que tiene que ver de nuevo con las adicciones. Nosotros somos adictos todos al celular. Yo soy extremadamente adicta al celular y soy consciente, pero igual no lo puedo dejar. Es lo mismo que le pasa a una persona que fuma pucho, es lo mismo que le pasa a cualquiera con cualquier adicción que tenga. Entonces, son todas cosas que se relacionan, son todas cosas que dentro de los colegios los docentes y los encargados no tienen la manera de resolver, no tienen como las herramientas para llevar adelante lo que sería necesario, que es un acompañamiento firme de cada pibe. Además, ¿cómo haces que el pibe no se meta un vape en el bolsillo y se vaya al baño si no te deja humo ni siquiera como para que vos lo huelas y te des cuenta? ¿Cómo sienten ustedes que los tratan los adultos del colegio? O sea, que les hablan los profesores, ¿cómo sienten ese trato? Es muy depende. Siento que echarle la culpa como a los docentes o a los directivos del colegio queda como un poco chico porque está bien, o sea, entiendo que son personas que no llegan a fin de mes, que están precarizados. Perdóname, pero pregunto, ¿cómo es el trato? El trato ¿Cómo es el diálogo? ¿Cómo les hablan? ¿De qué manera? Muy depende de cada docente, muy depende de cada directivo y muy depende de cada colegio en sí. Mi colegio es un colegio bastante compañero en ese sentido, tiene una comunidad educativa muy linda, los directivos generalmente, no siempre, pero generalmente nos bancan en las luchas, por ejemplo, del centro de estudiantes. Pero hay otros colegios que tienen, por ejemplo, el Ministerio de Educación adentro del colegio, y eso es como imposibilita mucho el diálogo, bueno, sí, se minimizan mucho los problemas. Y entre ustedes han podido, hay espacios para discutir este tema, por ejemplo, con franqueza, tratar de ver, che, ¿qué está pasando? Sí, los centros estudiantes la verdad es que juegan un rol fundamental. Para bien o para mal, somos menores cuidando menores, menores charlando con menores y por lo tanto siento que empezamos con mucho miedo, sobre todo, como decía al principio, los chicos más chicos de primero o segundo año estaban muy asustados y después como que ese miedo y esa bronca se generó se terminó transformando en otra cosa, en como más organización, en ver, bueno, che, ¿qué hacemos con todo esto? Llevemos todas estas cuestiones al ministerio, hablemos, porque siento que nosotros como juventud, no sé si ustedes están de acuerdo, nos ponemos mucho en el rol de
cubrir los baches de gente que debería estar haciendo cosas que no les está haciendo. Y al menos en la asamblea que tuvimos en el Mariano Acosta, lo que llegamos fue, bueno, dejemos de cubrir los baches y empecemos a exigir. Nosotros no somos los responsables de hacer talleres de salud mental, nosotros no somos los responsables de contener a los pibes, si bien obviamente lo hacemos. Y yo, por ejemplo, como responsable lista, se me acercan pibes constantemente que tienen problemas de salud mental y yo trato de contenerlos. No es un rol que me toque jugar a mí, yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra y no tengo las herramientas para poder resolver eso. Entonces, empecemos a exigirle a los que realmente tienen esa responsabilidad que empiecen a cuidarnos, que empiecen a demostrar que los pibes son su prioridad. Porque después siempre tenemos al gobierno de la ciudad diciendo en campaña, bueno, los pibes somos, la juventud es nuestra prioridad, pero en realidad se nos descuida constantemente y es desde 2022 que, por ejemplo, yo entro a la secundaria hasta 2026 que estamos ahora, que esto sigue incrementando, en ningún momento bajó. Me quedé pensando en la adicción al celular, ¿no? Que también genera esa crisis de ansiedad, ¿no? Claro. Te sacan el celular y para muchos pibes es un drama, ¿no? Estar 4 horas. La verdad que lo que sentís escuchándolos es la profundidad de la crisis, ¿no? Estamos en un lío más allá de la pintada, más allá incluso de estos anuncios de violencia, que en muchos casos responderán, no sé, a un juego, a no querer ir a la escuela, o a alguno que tiene algún contacto con alguna organización en la web y de pronto trata de emular esas situaciones. Me parece que la crisis es más profunda. Y bueno, y no parece que se estuvieran articulando los elementos como para abordarla de una manera inteligente, ¿no? Primero lo que hay que hacer es escucharlos a ustedes, porque me parece que eso te da un indicio de cómo salir. Con respecto al tema de la adicción al teléfono, que me interesa, es algo colateral a esto, ¿se lo plantean como un problema? Ustedes, porque son ustedes los que están acá, ¿se lo plantean como un problema? ¿Cómo hago para tratar de estar menos, de no distraerme? Porque yo me pregunto incluso, esta generación, ¿cómo hace para estudiar? Digo, ¿cómo haces para estudiar si no podés sentarte 2 horas delante de un apunte o delante de un libro, ¿no? Sí, bueno, hoy yo vengo con 5 horas de sueño porque a la mañana tuve que rendir y no me pude sentar bien a estudiar hasta la noche y terminé durmiéndome a las 2:30 de la mañana. ¿Y rendiste? Rendí, sí. ¿Qué te parece? ¿Cómo te fue? Esta vez regular, pero suele ser, Bueno. es como es mi modus operandi, yo lo hago siempre, desde que entré a primer año tengo una cuestión de que tiendo a estudiar más de noche, pero últimamente lo noto cada vez más que me trato de sentar al mediodía, me trato de sentar a la tarde y no... ¿Te distraes? No puedo entender lo que estoy leyendo, no me entra en la cabeza, no No te puedes concentrar. para nada. Y es... sí, se ve, lo vivimos nosotros y lo vivimos en nuestros compañeros también. Claro, claro, es un problema de en el momento- concentración. Cuesta mucho concentrarse cuando la estructura de la pantalla te lleva justamente a no concentrarse, a scrollear todo el tiempo, ¿no? ¿Usan los libros o usan la computadora para Yo estudiar? la computadora. Ujú. Trato de tener fotocopias, pero hay veces que... Sí, cada vez se usan menos los libros, incluso viste que bueno en los colegios te piden libros de historia, de lengua y ya no se usan mucho, la verdad. Se usa todo digital. ¿Pero porque no les resulta cómodo o por un tema de plata? Las dos. Las dos cosas, Ajá. sí, las dos cosas. Sí, y también, digo, nosotros estábamos en primaria, creo que todos estábamos en primaria cuando fue la pandemia. Sí. Fue un año donde socializar, donde existir en vínculos, donde estudiar, donde hacer prácticamente todo Era todo en la dependía pantalla. de una pantalla, de Claro. un celular. Entonces creo que también eso repercute mucho en el hoy en día, que en los pibes de secundaria que en la pandemia estaban en primaria, sean tan dependientes de la tecnología. Digo, me pasa a mí, uso el celular todo el tiempo. Intento cada vez hacerlo menos, pero nada, creo que tiene mucho que ver con eso, con que después de la pandemia se estableció en mi vida el celular como la forma de relacionarme con gente si no es en persona. ¿Y para informarte? Para informarme Todo, también. para todo. Claro. Y esto para todo, ¿no? Con lo que implica, ¿no? Pero a lo mejor los chicos no lo saben, pero el
70-75% de la información que viene en los teléfonos está producida por 5 empresas multinacionales norteamericanas, ¿no? También está bueno para repensarlo un poco, ¿no? De Sí, dónde me total. informo, qué recibo, qué pienso. Pero bueno, en el lío estamos todos, ¿no? El que hable como superado, el adulto que hable como superado de esto, No, total. cualquiera de nosotros estamos en la misma condición que ustedes. Lo que sí está bueno empezar a pensarlo y cuáles son las estrategias para que no me coman la atención algo que solo me quiere vender cosas. No es que es algo que me quiere hacer mejor ciudadano, más capacitado, mejor profesional, ¿no? ¿Qué te están terminando el secundario todos, los tres? Sí. Sí, sí, sí. ¿Que siguen estudiando? ¿No siguen estudiando? ¿Me cuentan un sí. poco eso? Sí, sí, yo personalmente voy a seguir estudiando. ¿Qué una cosas carrera. sabés ya? Medicina. Medicina, mira qué interesante. ¿Y alguna te interesa alguna especialidad? ¿No? Todavía no, siento que lo voy a ir viendo en el camino. Me gusta cirugía, pero bueno, es una especialidad bastante complicada. Bueno, vas a tener que estudiar Voy fuerte. a tener que estudiar ¿eh? mucho, sí, sí. Pero Dejar el celu. Pero es hermoso. No, complementarlo, usarlo mejor, ¿no? Sí, Creo total. que todos tenemos que hacer ese aprendizaje, ¿no? Totalmente. Usarlo mejor. Tener la voluntad sobre el teléfono, ¿no? Yo siempre digo, tener la voluntad Sí, que de... vos manejás el teléfono y que no te manejes. Exacto. Yo lo digo siempre, yo recién este año logré, para poder sentarme a leer o escribir, dejarlo en otra habitación. Claro. Porque me daba cuenta que sin que no tengo notificaciones, pero igual lo miraba en algún momento. A veces lo miraba y no había nada. Y digo, ¿para qué lo miré? Es un problema que compartimos todos en la sociedad y está bueno pensarlo. Bueno, Anaís, ¿vos vas a seguir estudiando, no sabes? Sí, mi idea sería que sí. Me gustaría seguir con historia en la UBA. Me preocupa justamente el tema de la salida laboral que pueda llegar a tener. Claro. Y me parece que es algo que también marca mucho a nuestra generación, que igual debe haber pasado siempre, pero ahora mismo tenés, si estudiás particularmente en PUAN, tenés como 2 salidas que son ser profesor O o ir a investigador. laborar al CONICET. Sí. Y el CONICET lo están desmantelando continuamente, entonces, Sí, y a los claro. profesores no les pagan un peso. Entonces, es como, yo realmente quiero seguir esa carrera, a mí me gusta mucho la historia, me interesa muchísimo, pero tengo como esa traba, ¿no? Que por momentos dudo y digo, la ¿Y verdad, con vale de la qué? pena, porque Claro. no, o sea... Yo si te tengo que decir algo, me parece que siempre es mejor intentar por algo que a uno le guste, ¿no? Porque ya de por sí estudiar una carrera es tan difícil y implica tanto esfuerzo que en general siempre cuando uno va por el lado del deseo, de lo que te gusta, te va un poco mejor. Pero entiendo tu problemática, que no es nueva tampoco, ¿no? Realmente en Argentina hace muchísimo tiempo que la docencia no parece una salida, ¿no? Termina siendo como un descarte. Y es otro de los problemas que tenemos, ¿no? Total. Debería ser que el docente gane lo suficiente como decir, che, que me encanta ser docente, quiero ser maestro, quiero ser profe de historia, y lo hagas y eso tenga una recompensa, ¿no? ¿Y vos, Máximo, estudiás o no laburás? ¿Qué vas a A hacer? mí me gustaría estudiar ciencia política. Ah, mirá. Quizás en un futuro ser docente. Que bueno, ¿no? La educación pública hoy por hoy es ¿Te gusta la política? También. Me gusta la política. Está bueno. Ujú. Sí, hoy por hoy digo de la educación pública termina siendo una incertidumbre en muchas partes. Pero bueno, qué sé yo, es lo que me gusta y es sostenerlo, ¿no? Ujú, está bien, está bueno. Anaís, no te pregunté, ¿tenés algún personaje histórico que te guste? ¿Tenés algún personaje de la historia argentina, por ejemplo, que te llame particularmente la atención? ¿O que te interese en particular? En su momento, bueno, lo fui un poquito olvidando porque se me fue llenando mucho de cosas, pero me gusta Rosas bastante. Mira, te gusta Lindo. el personaje de Rosas. Ahora se viene Siglo una XXI biografía. ya sacó una Sí, ¿no? biografía de Rosas que está muy interesante. Sí, y creo que me parece que es el próximo personaje que va a trabajar Piña, me parece. Mirá. Que ya hizo un libro muy bueno sobre Belgrano, uno muy bueno sobre San Martín. Creo que por lo que escuché me parece que va a ir sobre Rosas. Si tuvieran para de alguna manera cerrar, mira, es 45 minutos que estamos charlando, qué bueno. Que estamos también tratando de escucharlos, que era la idea que teníamos en el programa, para que cada uno pueda cerrar con lo que quiera, pero yo les planteo como una idea y ustedes hagan lo que quieran, por supuesto. Si tuvieran que hacer un planteo ante esta situación coyuntural, donde se está dando todo esto, ¿no? Las amenazas, las escuelas, las autoridades que de pronto dicen, bueno, vengan sin mochilas, todo parece tan confuso. ¿Qué propondría cada uno para este momento? ¿A quién le hablaría? ¿Qué propondría? El que quiera. No, yo me quedé con mucho algo que se dijo antes, que fue el tema de con qué se hace bullying ahora, que es como con lo mismo antes. Digo, yo distingo que la vara de lo violento o lo extremo, nada, los discursos de odio y todo eso, se fue corriendo estos últimos años, más para justamente eso, para lo violento. Creo que hoy por hoy los pibes distinguen eso, lo viven a diario,
viven esa violencia, digo, ven a un presidente que atenta contra la comunidad LGBT, que atenta contra esas otras comunidades con las que no vamos a poder convivir. Entonces creo que con eso, digo... Vos sugerirías, por lo que te escucho, parar con la violencia, por ejemplo, verbal. Si pudiese ser una propuesta, si pudiese ser algo real, digo, a mí me encantaría que se pare con la violencia, digo, me encantaría vivir en una sociedad que pueda discutir, que pueda tener diferencia de opinión, pero siempre sin basurear al otro, sin degradarlo. ¿No? Sería hermoso, pero digo, en el término más... Digo, los pibes ven esta violencia, los pibes ven este malestar, lo viven. Creo que con este tema que veníamos hablando es importante que haya un Estado presente, haya un Estado que traiga políticas públicas de salud mental para los pibes, que es algo que está haciendo mucha falta, es algo que está haciendo, ya lo venimos hablando un rato, es algo que falta. Entonces creo que eso es como lo que hace falta hoy. Y a la par, digo, con el tema de los celulares, con todo eso, intentar regularlo tanto desde lo personal como desde la familia, como desde justamente el Estado. Digo, un tema que me preocupa a mí, por ejemplo, es el de las apuestas. Está muy generalizado en los colegios, ¿no? Sí, bastante. Hay bastantes colegios donde se apuesta y es algo normal y es como, incluso es como, estoy reganado porque gané tanta plata apostando. Y nada, es algo cada vez más normalizado, ese tipo de problemáticas, digo. Los pibes viven en una sociedad con problemas y con un Estado que no se les está pudiendo responder. Entonces, nada, creo que la mayor propuesta es un Estado presente, con políticas de salud mental, colegios que se puedan encargar de contener a los pibes, con DOEs que tengan la capacidad de gente suficiente como para atender a la cantidad de alumnos que hay. Obviamente después podemos entrar en las banderas pero está bien, pero está bien, tiraste algunas cosas que son... importantes. Anaís, ¿querés proponer algo? Sí, yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Maxi. Ahora mismo, respecto de los estudiantes secundarios, salud mental, completamente, un espacio de salud mental especial pensado para adolescentes, con gente capacitada, que sepan qué es lo que pasa en el cerebro de un adolescente, qué es lo que nos pasa con los celulares, cómo se viene desarrollando nuestros cerebros con todo el quilombo de justamente las nuevas tecnologías, cómo nos afectó también la IA, por ejemplo. Una regulación sobre la IA estatal me parece fundamental. Mirá qué interesante. ¿Y qué ves con lo de la inteligencia artificial? Que los pibes ya no pueden escribir un mail sin pedirle a ChatGPT que se los redacte. Joder. Vos sabés que algún docente me ha comentado algo de eso a mí. Claro, como de pronto te soluciona un tema, incluso a veces te lo hace... A mí me pasó ayer, yo tenía que escribir un mail y no sé por qué, que toqué, que me lo redactó... No, terrible. Claro, el mail mismo. No, había puesto 2 palabras y yo no sé si porque interpretó a quién se lo mandaba, me redactó un mensaje. Sí. Y me quedé muy impactado porque por otro lado pensé, digo, claro, es práctico porque si vos estás, sobre todo tenés cosas formales, te lo resuelven. Pero a su vez, qué apropiación, qué invasión. Le estás entregando vos todo lo que tenés que hacer, dejás de pensar. Me parece una pavada a mí poner todo en el chat GPT, perdón. Pero bueno, pero lo que pasa es que los chicos lo hacen. El tema es qué hace ante eso. Dejar de y bueno, precisamente, y entre que ya tenemos el cerebro quemado con usar el celular, que estamos todo el día scrolleando en redes sociales, después vos tenés una prueba y para machetearte, en vez de ni siquiera buscar tipo en Wikipedia para hacerte el machete y hacerte el papelito, tenés el celular abajo del banco con ChatGPT abierto que te dice qué poner. Problema, claro. Que no puedes mandar un mensaje a un profesor, un mail a un profesor sin que te lo redacte una inteligencia artificial. Me parece terrible, sin tener en cuenta ni siquiera, como que nos baja muchísimo la capacidad cerebral, me parece. Pero claro, sin siquiera tener en cuenta todo el problema ambiental que supone la IA. Los gastos de agua enormes, que además con todo el quilombo de la ley de glaciares, cómo están vendiendo nuestra Patagonia, encima de todo, la reserva de agua más grande del continente y al mismo tiempo estamos alimentando el monstruo. Y se usa agua potable para enfriar los servidores de la IA. Claro. Y se gasta muchísima. Dios mío. Bueno, yo 100% de acuerdo con lo que vienen diciendo los chicos. Para mí es venir acá un poco con el objetivo de que nos empiecen a escuchar, de que los adultos generalmente nos empiecen a escuchar y sobre todo el gobierno de la ciudad que nos empiece a escuchar. O sea, nosotros queremos sentarnos con la ministra de Educación, Mercedes Miguel, queremos sentarnos con las personas que
que realmente nos tienen que poner como prioridad para contarles cómo nos estamos sintiendo y qué podemos hacer al respecto. Siempre nos ningunean, siempre nos tratan como si no supiésemos nada. Y la realidad es que los que estamos viviendo la crisis de salud mental somos nosotros, claro. y a los que no están escuchando somos nosotros. Entonces me parece que es eso, que nos tienen que escuchar, que la ministra nos tiene que escuchar, que tienen que mejorar cómo se manejan con los pibes día a día, que los DOEs tienen que empezar a funcionar bien, que se tienen que enfocar menos en poner más control, más policía, más allanamientos, y se tienen que enfocar en realmente salvar a la juventud, en las causas. Sí, a la causa No, y a no en la la juventud, consecuencia, claro. que es el futuro de la Argentina, que no se lo está tomando así lamentablemente. Digo, nosotros somos los próximos presidentes, nosotros somos los próximos trabajadores, y me parece que no se está tomando nada en cuenta eso, y sí, exigirle tanto al Ministerio de Educación, al Gobierno de la Ciudad, como al Gobierno de la Nación, que nos empiecen a poner como prioridad, y Sí, que pongan claro, en la agenda. en todos lados, en todos los ambientes, la verdad que debería haber, ante una emergencia, ante una crisis de esta magnitud, que ustedes están narrando con mucha precisión, en múltiples aspectos, hay una crisis muy profunda, de la que igual los adultos no estamos ajenos, de pronto escuchar, ¿por qué no? No parece tan complicado, no sé, recibir a un miembro de cada centro de estudiantes, sentarse y hacer el ejercicio y decir, che, ¿qué están viendo ustedes? ¿Cómo piensan que lo podemos solucionar? Y a lo mejor sale algo, ¿no? No es algo muy estrafalario, ¿no? Yo creo que los adultos en general tenemos problemas de escucha. En Argentina es uno de los grandes problemas de escucha. Cuando vos decís, che, es tan difícil acordar 3 o 4 políticas, más allá de las ideologías, para que vayamos para algún lado que haga que Argentina sea un país más amable. Y claro, cuando no te escuchás, cuando lo primero que haces es insultar al otro en lugar de plantearle una idea y en todo caso debatirla, se hace complejo. Así que bueno, yo valoro muchísimo que hayan venido, sobre todo vos que no dormiste bien, Anaís que no polizó para ir a rendir, no, pero fuera de broma, lo valoro, me parece que hay que tratar de generar instancias de diálogo. Estamos metidos en un lío importante, importante por todo lo que estamos contando hoy, no solo el inmediato, sino el tema salud mental, lo que está afectando a los chicos, lo que genera eso en lo que hace a proyección de futuro, ¿no? Creo que ustedes mismos lo van viendo, che, ¿cómo yo me siento a estudiar medicina si no alcanzo a despegarme del teléfono, por ejemplo? No sé. O lo que decían ahí, ¿a dónde voy? Estudio historia si veo mis docentes que tienen problemas para ganar dinero. La verdad que son temas muy, muy trascendentes. Los vamos a consultar más seguido, no sé si a ustedes 3, pero escucharlos más seguido, ¿no? Porque uno habla mucho a veces sin saber o sin conocer lo que les pasa. Si quieren les doy un minuto más a cada uno si les quedó algo, y si no los despido porque tengo que ir a la tanda. Sí, yo creo que no mucho más, que es eso, que está buenísimo, gracias por el espacio, porque realmente esto fue como la gota que rebalsó el vaso, pero también, lamentablemente, si se pudiese de alguna manera, lo agradecemos en el sentido de que se está poniendo como claro, en agenda, menos, al menos claro. al menos en los medios de comunicación se está empezando a charlar de estas cuestiones, así que Visibilizó está buenísimo un tema. que se siga hablando. Sí, sí. Sí, y hay que empezar a esto más, más mensaje para jefe de gobierno, para ministra de Educación. Padres, para docentes. Los padres sí, también tienen que escuchar. Pero hay que ver los problemas reales, los problemas de base. Hay que dejar de buscar al eslabón más débil, hay que dejar de atentar contra los discapacitados, contra los jubilados, contra los estudiantes. Y hay que empezar a ver los problemas de violencia reales, los problemas de salud mental reales. Digo, con el tema del celular, tenemos un presidente que pasa 17 horas en Twitter por día. Claro, sí, o sea, sí. digo... Es que también está metido en el problema, no lo ve el hombre. Pero bueno. Pero claro. eso, hay que apuntar al problema real y no solo a qué consecuencias van a tener los partícipes del problema. Sí, total. Anaís, ¿algo más? No, agradecer justamente el espacio que se nos está dando ahora en medios. Durante todo el año pasado, con el movimiento secundario, estuvimos teniendo reuniones en el Ministerio de Educación con el equipo de la ministra para plantear problemas sobre la reforma que se aplicó este año. La realidad es que no se nos escuchó en nada de las cosas que planteamos, no se nos dio bola. El martes pasado nos invitaron a la legislatura a una reunión de la Comisión de Educación y me parece que es hasta ahora el espacio más amigable al que nos invitaron, en el que más nos escucharon. Tuvimos una reunión con legisladores previa en la que pudimos hablar todos y después tuvieron distintos momentos para intervenir representantes secundarios y me parece validísimo. Validísimo. No está tan mal, validísimo. Me gustó. No, y agradecer
este tipo de espacios que se nos están dando, que estuve viendo un montón de compañeros nuestros de la SEB o de otros colegios justamente en medios de comunicación, que me parece importantísimo, y que no se corte para los años que viene, porque nosotros 3 justo ya nos estamos yendo, pero quedan muchísimos pibes que no se cansan de militar, que no se cansan de traer las problemáticas y ponerlas sobre la mesa, y me parece que es fundamental que se lo siga escuchando. Violeta, del Colegio Mariano Acosta, Anaís, del Liceo 9, Máximo, de la Escuela de Cerámica 1, 3 estudiantes de 17 años, hoy en la primera hora de la inmensa minoría. Muchísimas gracias. Estás escuchando La Inmensa Minoría. Estás escuchando Radio con Voz. La Inmensa Minoría. Solo la información necesaria en Radio con Voz.